Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a su primer programa del año de Café Psicoanalítico. Les deseamos un muy feliz año, muy próspero y que los mejores deseos para ustedes y sus familias. Y bueno, aquí tenemos el equipo completo. Por favor, preséntense. Primero las chicas. Muy buenas noches, mi nombre es Lucy. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Buenas noches, mi nombre es Patti. Gracias por escucharnos. Buenas noches, yo soy Domingo, feliz año y gracias por regresar a este primer programa del año. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio, pues bienvenidos nuevamente al Café Psicoanalítico y a un año más de psicoanálisis aquí, al aire. Así que una charla amena con aroma a café es lo que nos espera y hoy comenzamos un nuevo ciclo, unos nuevos temas, de los cuales vamos a hablar perversiones y hoy tenemos a dos. Entonces, pues bueno, sobre eso vamos, ¿no? Sí, hoy toca, digamos, va a ser enero de perversiones morales, así perversiones que morales. Hoy toca lo que es la mitomanía y el falso yo, desde la perversión moral. ¿Quién quiere empezar con la mitomanía? ¿La coordinadora de este mes? Bueno, nos habla de que la mitomanía es una mistificación que hace el personaje sobre sí mismo y hacia los demás, en el cual trata de valorarse o obtener algún beneficio. Entonces entendemos que el mitómano miente a conciencia, miente con dolo, miente con mala fe para obtener algo, dígase prestigio, dígase un bien material, dinero, lo que sea, pero todo el tiempo va a ser consciente de lo que hace y bajo esta conciencia obra mal. El clásico ejemplo podríamos ver en el estafador, en una persona que suplanta a los demás, entonces está mintiendo, ¿por qué? Porque va a obtener algo a cambio. En el caso de alguien que suplanta un lugar, primero trata de imitar a esa persona, esa profesión, esa actitud, pero tarde o temprano va a empezar a fallar. Desde la época de Freud ya se hablaba del delincuente que miente o que actúa inconscientemente y se sabotea. ¿Para qué? Para que tarde o temprano venga un castigo. Reciba un castigo. Y suele ser lo que le pasa, a final de cuentas, al mitómano. No, bueno, nos dice que no debemos confundir, por ejemplo, al mitómano con el mentiroso compulsivo, ya que el mentiroso compulsivo tiene esta necesidad de mentir, pero es inconsciente. Entonces, cuando menos se da cuenta, ya está enredado en mentiras y siente culpa al respecto. Es decir, no es consciente o no lo hace con intención. En cambio, como les había explicado anteriormente, el mitómano sí lo hace con toda la intención de engañar, con toda la intención de estafar o sacar algún provecho. De acuerdo, la motivación del mitómano va a ser de acuerdo a la estructura psíquica de la que estemos reflejando. Dentro de esas vemos que el neurótico histérico más que nada tiene un conflicto con la castración. Entonces, al sentirse inferior o al sentir que no puede superar al padre o a la madre, por medio de sus mentiras va a poder superarlos. Entonces, va a poder creerse que es más o que cumple la función para la cual él cree que fue destinado. En el caso del perverso, aquí sí vemos que él disfruta el engañar, el estafar, hay cierto goce en buscar hacer el ridículo a los demás, o sea, él se siente superior al utilizar a los demás como sus títeres, como él lo prefiere y siente placer al hacer este tipo de cuestiones. Y en cambio el paranoico va a intentar como proyectar su angustia, su miedo, busca atemorizar a los demás. Así como él siente este miedo, entonces se hace pasar por un policía, por un secretario de Hacienda, por alguien en el que el otro siente ese temor a mentir, ese temor a ser descubierto. Entonces lo único que busca es proyectar esa angustia, ese temor que él mismo siente. En el caso de psicosis, vamos a ver, nos mencionaba el delirio de Dupré, que es más que nada como tratar de hacerse una fantasía de que la vida es fantástica y maravillosa, cuando en realidad no lo es, pero es tratando de... pues viven en la fantasía, es parte de su delirio y al final es mentira, todo delirio es una mentira. Por ahí hemos manejado en la publicidad que quizás ahora el tema no suena tan lejano, porque bueno, de mitómanos, de falsos yo, que ya lo veremos más adelante, y en sí de seres que bueno, utilizan la mentira comúnmente, pues quizás vemos que está plagado, ¿no? La población, y quizás no nos suena tan distante, tanto si hemos mentido alguna vez, a tanto si nos han mentido, o si nos hemos encontrado con una persona en la que dices, bueno, me lo caché en la mentira, ¿no? Pero no nada más en una, sino en muchas. Y esta es la diferencia que ya marca Lucy, porque aquí hay dos puntos importantes. Por una parte, distinguir entre esto, ¿no? El mentiroso compulsivo y el mitómano, que bueno, ya lo va explicando de una u otra manera,
Y también diferenciar que esto no es propiamente de una estructura, ¿no? Sino que aquí ya Lucy también aborda varias, en las que dice, bueno, si bien las llamamos perversiones, no es que vengan de la perversión necesariamente, son perversiones morales, ¿no? Entonces es dentro de esta perversión, muchas veces dentro de otra estructura, ¿no? No propiamente la estructura en sí. Entonces de ahí que muchas veces se puede hablar de que viene esta búsqueda del castigo, ¿no? Freud ya lo mencionaba así, aquí lo vuelve a mencionar Eiger en su libro, y que nos dice, bueno, a fin de cuentas uno y otro buscan ese castigo, pero quizás con una temporalidad mayor o menor, ¿no? Por la parte del mentiroso compulsivo, pues bueno, dice la mentira, la dice un tanto inconsciente, y una vez que la ha dicho y que ya es consciente, como que, chin, ¿para qué la dije, no? Y viene como esta culpa, y quizás viene la parte en la que la mentira es aislada, a diferencia del mitómano, que el mitómano sí va a tener una cadena de mentiras que sí van a tener como una prudencia entre ellas, ¿no? Esto es como, también lo mencionan los autores, como una búsqueda de hacerse el personaje. No llegan a ser el personaje todavía, pero sí están en esa búsqueda de crear toda una fantasía, ¿no? De crear todo un mundo o crear toda una fachada, muchas veces, ¿no? Pero sin llegar a hacerlo. Sin embargo, también viene el castigo después, ahora sí a una manera como de búsqueda, en la que ya crearon toda esta cadenita de mentiras, y después de esto llega el momento en el que ahí no lo puede manejar como un ejemplo, así como mencionaba Domingo, el estafador, pues bueno, a fin de cuentas es un tipo de delincuente, ¿no? También hay otro tipo de delincuentes o criminales que van a buscar esto después de haber tenido una carrera dentro de las mismas, ¿no? Dentro de toda esta actividad negativa, pero a fin de cuentas buscan esto, ¿no? El castigo. Entonces, de ahí podemos explicar un poquito, o empezar a explicar el porqué de esta mentira, ¿no? Que es como una de las preguntas que quizás surgen dentro de la audiencia. Bueno, dentro de esto que mencionas es lo que se conoce como el miedo del mitómano, que en realidad es el miedo siempre a que haya una incongruencia, a que me equivoqué en algo no dije correcto, siempre está ese miedo, ese temor a ser descubierto. Entonces, como tú lo dices, pero al final siempre lo va a traicionar la falta de atención, los detalles, la falta de memoria, porque es difícil sostener la misma mentira todo el tiempo. Para el mitómano es como una actuación. Él hace su presentación, se exhibe, pero y después en cuanto se acabó el número. Pero en cambio para los espectadores sigue quedando como esa verdad, como eso que se dijo, y eso prevalece. Entonces tarde o temprano, cuando se le vuelvan a preguntar los detalles, cuando vuelva a resurgir el tema, va a fallar el mitómano. ¿Por qué? Porque lo va a traicionar la mala memoria, y sería esta necesidad de castigo. Nos habla de que el mitómano, por ejemplo, tiene un conflicto con el complejo de Edipo, el cual no le da el super yo. Entonces el mitómano siempre va a crear esta personalidad nueva o este personaje porque no está realmente satisfecho con quien es. No cree ser suficiente para la sociedad, para sus padres o para el mundo. Entonces se va a inventar esto nuevo para tratar de ser suficiente. Va a estar tratando de irse hacia su yo ideal, a buscar su yo ideal, porque su yo no le satisface. Entonces, como no existe lo que sería el super yo, entonces no hay como que esta distinción entre lo que se debe hacer y no se debe hacer. Entonces, el precio que sea va a tratar de llegar a esa meta, que es un yo ideal, y en esto se va a llevar entre las patas a quien sea y va a mentir cuanto sea necesario, y siempre tratando de buscar el prestigio o la superioridad social. O sea, va a inventar desde aventuras, viajes, dinero, prestigio. Entonces, también nos correspondería preguntarnos si la sociedad de hoy en día, tal como lo menciona el libro, tan competitiva, que el éxito personal es sobrevalorado, no también tiene algo que ver en el hecho de que quien no se siente capaz o quien no ha sido capaz de conseguir dicho éxito, pues se va a ver en la necesidad de inventarlo para tener ese sentido de pertenencia en la sociedad. Aquí el autor nos lo menciona desde un punto en el que qué tanto el sujeto está como adaptado o se puede adaptar a esa sociedad, ¿no? Que muchas veces, bueno, podríamos decir esto como un atenuante quizás, el decir, la sociedad quizás te orilla a esto, ¿no? La sociedad son los estándares, ¿no? De la actualidad y bueno, de cualquier actualidad en sí, siempre ha habido esto de pues tienes que ser exitoso, tienes que tener como tales cosas, ¿no? O tienes que hacer tales cosas para hacerlo. Entonces el éxito, si bien a una manera se mide entre la sociedad y también en el sujeto a un nivel interno, pues bueno, aquí viene como esa adaptabilidad, ¿no? ¿Qué tanto puede el sujeto sentirse satisfecho? Y de alguna manera, pues su super yo, si sí está establecido de una manera muy rudimentaria, ¿no? Es un super yo que aparece de una manera muy grotesca, por eso la búsqueda del castigo, muchas veces dentro de, ya sea, que lo hemos abordado brevemente, el mentiroso compulsivo o el mitómano, ¿no? Cada uno lo va a manejar a su manera diferente. Así como decimos que hay diferentes estructuras de donde puede surgir esta perversión moral, también pues va a haber
diferentes niveles de intelectualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber uno que se le facilite mucho más el decir todas estas mentiras, como decía Lucy, quizás tener mayor capacidad de retención y poder hilar las mentiras que ya dijo, ¿no? Pero habrá algún momento en el que, como dice pues ya resulta imposible, ¿no? Porque la mentira, para él, pues bueno, no está alejada de esta parte de que sabe que es mentira, ¿no? Pero la está diciendo en ese momento, de manera consciente o inconsciente, pero la está diciendo en ese momento, nada más, aislado, ¿no? Sin embargo, para el espectador, para el que le escucha, para la posición que juegue, ¿no? El otro sujeto, pues ahí queda la mentira. En algún momento la recuerda y es aquí el problema, ¿no? Y esa como angustia que dice Lucy que se va a presentar en la de, chin, ¿qué le habré dicho a tal, no? Así como de, y a ella o a él que le dije, o cómo lo voy a lograr recordar, ¿no? Y ahí viene el problema. Entonces, pues si bien esta culpa se va a buscar con más o menor, también va a venir con esta intelectualidad que sea entre mayor o menor, pues bueno, va a haber la capacidad de poder, alargar, ¿no? Todo este juego de mentiras. Que a fin de cuentas va a ir el castigo, pues bueno, esto es porque el super yo no está bien establecido, ¿no? El super yo, si bien sabemos que se establece en los primeros años, pues obviamente tiene esta capacidad en la que se va complementando, ya no estableciendo, pero sí complementando, ¿no? Poco a poco y bajo las necesidades sociales, culturales y las mismas, ¿no? Las propias familiares y demás. Y sin embargo, en esa manera parece que el super yo no se estableció de una manera correcta y quiere establecerse todo el tiempo, ¿no? Entonces para él solo hay dos escapes, o castigarte o que te, en este caso, te beneficie la mentira, ¿no? Y la mentira acaba siendo un objeto para este sujeto a su disposición, pero pareciera que el único objeto, ¿no? Ya veremos la diferencia con el falso yo. Ajá. Bueno, también vemos, por ejemplo, que en el mitómano, este miedo del que les hablaba a ser descubierto, a veces suele prolongarse hasta lo absurdo. O sea, llega el momento en que, okay, tiene lo que buscaba, ¿no? Tiene el prestigio, tiene las proezas, pero ya no sabe cómo detenerse. Entonces sigue mintiendo, y es cuando hablamos de la necesidad de castigo, que a falta de una conciencia moral bien desarrollada, va a venir la necesidad de castigo. Entonces llega el momento que entre tantas mentiras empieza a confundirse, pero no puede dejar de mentir, o sea, no puede parar. Entonces esto lo va a llevar hasta lo absurdo y muchas veces en casos extremos dicen que hasta el asesinato, ya que antes de que sea descubierto, antes de enfrentar el ridículo o de tener que dar las explicaciones, prefiere incluso deshacerse de los espectadores y empezar de cero con nuevos espectadores a contar una nueva aventura, un nuevo sueño o algo, a crear un nuevo personaje. Podría ser incluso que cambiara su sede o su ciudad. ¿Para qué? Para crear otra mentira. Son los clásicos personajes que van a estar desapareciendo de las ciudades, que empiezan a lo mejor un negocio o algo por el estilo, y ya que estafaron y ya que hicieron esa mentira y que los empiezan a descubrir, tienen que huir. O la otra, como dices, es matarlos. Así es. Antes de que maten su imagen, prefieren matar al otro en lugar de que maten la imagen que tienen de él. Y esto nos demuestra en sí como ese sentimiento de ambivalencia, también de destructividad y de violencia subyacente y también dentro de sí mismo. O sea, primero prefiero destruir, primero prefiero deshacer el mundo antes que me destruyan a mí. Pero también antes de aceptar la realidad, ¿no? También hablando de mitomanía, si lo dividimos, el mito sería como un cuento, una leyenda, una mentira, y la manía es pues tal cual como una defensa, ¿no? Una defensa desesperada ante la angustia. Muy bien, bueno, aquí nos manda saludos Mimi, a todos. Un saludo, Mimi. Nos nombra a todos, a mí, bueno, a Lucy, a Pati, a Domingo y a Fabio. Gracias, Muchas saludos. gracias. Abrazos para todos. Abrazos también para ti. Gracias, Mimi. Lupita Moreno de Jalapa, Veracruz, nos manda saludos. Saludos, Lupita. Un saludo, Lupita. Colega Saludos, también, Lupita. ella es colega de la especialidad. Ah, qué bien. Dice, es verdad, para mentir hay que construir cognitivamente y se requiere más esfuerzo que el solo hecho de recordar. Dice, por eso en la técnica poligráfica lo que se registra es la reacción fisiológica a la mentira por temor al castigo o a la posible consecuencia. Se basa, a fin de cuentas, en algo, en la teoría psicoanalítica, ¿no? A fin de cuentas, esta parte. Y sí, digamos, de lo que decían, de que el mitómano lo único que sabe hacer es mentir. ¿Qué puede? Para que me vean, gracias. Sí, gracias. Y como no, y cuando lo descubren, pues se va a otra ciudad, ¿no? Digamos, aquí tenemos los ejemplos que pasaron con las cajas populares, de que, digamos, mintieron, hicieron todo el argüende, vendieron la idea de lo que quería escuchar las personas, de ganar mucho dinero fácilmente, los embaucaron y pues pues se llevan su dinero, ¿no? Porque también hay cierto goce al ridiculizar al otro, ¿no? Claro. Sí, es perverso. Cuando el otro lo descubre de la mentira,
el perverso va a gozar en ese sentido de Totalmente. de decir te engañé y te usé y estás tontito, pues totalmente. yo no dije. Eso sí. De hecho, el perverso dice eso. Y también pasa lo mismo, digamos, con estas como sectas de pares de sufrito que van avanzando, que ya no los quieren en su país y ahora se van a otros países para que les crean, y pues ahí van avanzando, ¿no? Al fin de cuentas se van cambiando, pues ya no pegan, pero ya se van a una ciudad donde no los conocen, y ya otra vez ahí pegan, y pues ahí se van moviendo, no es porque tengan la verdad o sea verdadero que por eso se expanden, sino es porque están huyendo, ¿no? De donde vienen. Donde pues, estafan, ¿no? buscan nuevas víctimas. Ahí lo interesante, ¿no? La reacción que cada uno tendría, por ejemplo, en esto de las casas populares, en esto de las como sectas o pseudo religiones, ¿no? Que, bueno, habrá los perversos, como dicen, que se van a mofar, ¿no? Habrá otros que van a, quizás, con todo lo que obtuvieron, pues, como dicen, ¿no? Este dinero mal habido y que no van a tenerlo por un buen tiempo, pues, bueno, sería por esto, ¿no? De que en este caso sí los culpabiliza, sí los castiga la idea de decir, chin, como que huimos, ¿no? Pero así como es interesante esta reacción, también viene la parte que es interesante de los tipos de mentira, como hacia dónde van, ¿no? En este caso no es nada más como a mofarse, a utilizar al otro, sino muchas veces utilizarse a sí mismo, ¿no? Por ahí Eiger menciona algunos ejemplos que se me hacen curiosos, como el de un músico que si bien tenía el talento, si bien podía hacer toda esta música a nivel de composición, que incluso redacta algunas óperas, siempre tenía que hacerlo bajo el nombre de otro, ¿no? En este caso, él decía que iba, supuestamente así les contaba cuando ya se hacía pública su obra, decía que había descubierto viejos manuscritos en alguna biblioteca, ¿no? Y lo curioso es que la obra era exitosa, que se publicaba y llegaba a un punto en el que estaba ante gran público, ¿no? Ante una gran audiencia y bien recibida, y él ya no podía más con la mentira, ¿no? Hasta el nivel de decir, ¿saben qué? En realidad los escribía yo. Y entonces era esto de decir, bueno, ¿y qué necesidad? Si ves que está triunfando, como la cuestión más lógica o la cuestión que dirían la mayoría, yo en cuanto veo que es famosa, pues digo, sí, soy yo, ¿no? Y aquí al contrario, él ocultaba y él necesitaba tener un seudónimo que hubiera existido, ¿no? Y decir, fue de él, ¿no? Que es una obra póstuma, por ejemplo. Yo nada más le hice unas variaciones y soy colaborador. Entonces aquí vemos que la mentira es para él un objeto, pero para su satisfacción en base a también su degradación, ¿no? Aquí valga este juego de palabras, porque a fin de cuentas no es necesariamente para ponerse por encima del otro, ¿no? Sino la necesidad viene en no sentirse menos con él mismo, ¿no? Entonces decir, ¿qué tal que no soy un músico famoso, ¿no? ¿Qué tal que no soy un músico? Fracaso. Exactamente. ¿Qué tal que no soy un músico lo suficientemente exitoso? Entonces decía, bueno, si fracaso con alguien más, pues a fin de cuentas es como, pues es que era una obra póstuma, ¿no? Ahí viene un beneficio oculto, un beneficio secundario, quizás ahí sí un tanto perverso, ¿no? El decir, bueno, este es mi seguro para el fracaso, pero también mantenerlo por tanto tiempo hasta el momento de su rompimiento, ¿no? Me recuerda también una película que me comentaba Domingo, de este padre que hace ver ante el suicidio de su hijo que había sido como el superalumno, ¿no? El super buena onda, y que escribe su diario y demás, y llega un momento en el que, bueno, ya todos hacen conferencias al respecto, es como un estandarte para los otros alumnos, es un ídolo a seguir, y sin embargo llega un momento en el que se rompe, ¿no? Y así va toda la película, no recuerdo precisamente el nombre. Sí, creo que se llama Un Padre Perfecto. Un Padre Perfecto. Y lo que pasa es que se muere con autoasfixia. Se está masturbando frente a la computadora y se asfixia. Entonces llega el padre y se siente ridiculizado, no sabe qué hacer, y en lugar de contar la historia real, inventa todo un cuento. Él era un escritor frustrado, todo un cuento para que el hijo fuera perfecto y para él verse como el padre perfecto. Entonces empiezan a hacer camisas con la imagen del hijo, empieza a publicar un disque diario del hijo y se hace muy famoso, y ya cuando le van a dar un contrato para otro libro, ya no puede con la mentira y acepta frente a todos que él inventó todo. Entonces, y aquí vemos un doble también como propósito, ¿no? El como discurso de voy a hacer que mi hijo no se vea como pues un maniático sexual, ¿no? Y que por eso murió, pero también, como decía Domingo, ahí está el beneficio de yo soy un escritor, a fin de cuentas. Entonces eso ya le iba a traer de alguna manera fama y también iba a ser el padre perfecto, ¿no? A fin de cuentas el que lo crió. Entonces iba a decir así como de, si mi hijo fue así, fue por mí, y si mi hijo murió, bueno, pues yo voy a estar como la mejor parte, ¿no? Y sin embargo veíamos como ahí la perversión dentro de su mentira, ¿no? Pero que a fin de cuentas no es perverso y va a llegar el momento en el que no va a disfrutar la mentira, ¿no? Sino lo va a atormentar, ¿no? Y ahí viene la culpa muy presente. Entonces ahí vemos ejemplos tanto de ficción, tanto algunos otros de pacientes, y por ejemplo había otro en el que nos mencionan que es muy común en los pacientes en los que van a como hacer un punto y aparte y van a
quitar todo lo que tienen, no por parte de la terapia, ¿no? Sino por esta parte de huir, incluso del mismo terapeuta, en la cuestión en la que dicen, bueno, aquí como que ya acabó todo, incluso decía Lucy, ¿no? El momento en el que llegan a asesinar muchas veces hasta sus familias o sus amigos, porque a fin de cuentas son los espectadores y como que dicen, ya, tengo que comenzar con otra mentira, y los espectadores pues no pueden quedar, ¿no? Como que no pudieran quedar testigos. Entonces, ha habido casos en los que por esta mentira, a fin de cuentas mueren las víctimas sin conocer la mentira, ¿no? En sí. Entonces, ¿por qué es? Porque quiere cambiar de público, ¿no? O porque quiere cambiar de mentira en sí. Que ya no puede sostener más el personaje. Hasta llegar a ese momento grotesco. También otra película de Atrápame si puedes, de DiCaprio y de ¿cómo se llama? Tom Hanks, que también, ¿no? Al fin de cuentas ahí está, lo manejan bien la patología y también el origen de por qué las personas se hacen mitómanas, ¿no? Que son, digamos, mal queridos por los padres o ignorados por los padres. Y digamos, ese sueño infantil de que tengo que ser famoso o tengo que tener cosas grandes, pues, para que me quieran los padres, pues lo va a crear, pero a nivel de la ficción. Y así es como obtienen de adulto la atracción o el deseo de los otros, creándose ese personaje que al fin de cuentas no fue y no supo ser de niño, ¿no? Bueno, tenemos 3 películas también para que se anoten: la de Guerra Mundial Z, Zombielandia y el Battleship o Batalla Naval. Pues entonces, recordamos, ahí están esas 3 películas, la dinámica, la de siempre, dejen ahí sus datos y bueno, al final se hace el sorteo. También les invitamos a que dejen sus comentarios en el chat, tanto preguntas, saludos y demás, que hoy el tema está bastante interesante, y que no se olviden de visitar la página de Facebook, en facebook.com/Café Psicoanalítico Radio, o en el buscador de Facebook, Café Psicoanalítico Radio, la manera sencilla. Y bueno, ya saben que ahí se suben los lunes, programa retransmitido, los jueves la publicidad de este programa, y bueno, diferentes invitaciones a diplomados próximos, y diferentes actividades, ¿no? Entonces, para que estén al pendiente también, ahí, Café Psicoanalítico Radio. También ya estamos en Twitter y en Instagram. Ah, también. Entonces, en Twitter, creo que es Café Psicoa. Twitter, @Café Psicoa. Sí, y en Instagram, Café Psicoa. Entonces, ahí está, no está difícil, Café Psicoa en Twitter, en Instagram, y acá en Facebook, Café Psicoanalítico Radio, ¿no? Entonces, para que busquen. Twitter. Bueno, muy bien. Bueno, dice Lupita Moreno otra vez. Pero si se siente temor a ser descubierto el mitómano, se podría decir que aún hay cierta capacidad de juicio y diferenciar el bien y del mal. Digamos, sí, eso es cierto. Digamos, no es un psicópata, ¿no? Para decir no, de no que no sabe distinguir el bien o el mal, lo sobrepone. Aquí sí hay esa capacidad de distinguir el bien y el mal, pero lo que no sabe es parar, ¿no? Exacto. Hasta dónde es hasta aquí, y ya no me perjudico ni perjudico a los demás. Totalmente, digamos, esa es la característica de este perverso moral. Ya que si no existiera culpa, entonces sería más perverso, no, sería más psicópata. Sería psicópata. Sí, dentro de la perversión incluso puede haber una culpa, ¿no? Sin embargo, es manejada diferente. Ajá, sí, es que depende, porque el mitómano aquí nos habla de diferentes tipos de mitómano, desde el neurótico, el que es perverso, el paranoico y el que es psicótico. Entonces, dependiendo la estructura psíquica, va a ser si genere culpa o no. Lo que no nos referimos a que, o sea, no se siente culpable de las mentiras que dice, pero está consciente de que está mintiendo y que la mentira no es buena y todo eso, está consciente y aún así lo hace. O sea, lo hace a conciencia, lo hace con dolo y con mala fe. Eso es como la diferencia del mentiroso compulsivo. Sí, porque dice el doc que si no hubiera culpa sería psicópata. Bueno, porque dentro de la perversión, como decimos, puede existir la culpa, pero manejada de manera diferente. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Que el superyo esté estructurado o iniciado de una manera diferente, ¿no? ¿Qué tal que tergiversionado? En esta manera quizás por lo que a otros lo culparía o por lo que a otros lo castigaría, a él no, ¿verdad? Así es simple, pero sí existe un como grado de culpa. Ahí sería un sentimiento inconsciente de culpa en el perverso. Ajá, es inconsciente, y es esta necesidad de castigo, es cuando empieza a cometer errores, es cuando empieza a fallar, cuando empieza a hacer actos ilegales, o sea, cuando ya no está tan estructurado, tan organizado lo que hace y empieza a cometer error tras error para ser descubierto. Y al final sentir ese alivio de soltar al personaje, porque sería un alivio al final de cuentas. Sí, entonces la nota es, las perversiones morales surgen de varias estructuras, habría que detectar cuál, y bueno, esto de ver, pues es lo que dice el doc, ¿no? Simplemente no puede parar, ¿no? Entonces, de ahí, la psicopatía es diferente, y ahora que mencionan el polígrafo, pues bueno, en el psicópata no sirve el polígrafo, ¿no? Porque si el polígrafo
va en base a niveles de angustia, pues sabemos que el psicópata no va a sentir esto de la angustia frente a la mentira, ¿no? Al contrario, lo va a leer como de argumento, ¿no? De obra teatral. Entonces, por ahí no funcionaría. Bueno, dice Mago Orozco, nos manda saludos y dice, Saludos. ¿hay edad para la mitomanía? O sea, a la persona se hace mitómano a los 40, por ejemplo. No, No. bueno, habla de No, los, pues, el libro de Alberto Eiger habla de los orígenes de la mitomanía justamente en la infancia y la adolescencia. Nos menciona 2 rasgos, así como que, o 2 pasos muy importantes, que dice que es una excesiva sugestión, o sea que ante mínimos maltratos, mínimos cosas se sugestiona completamente, y la ausencia de adultos o padres suficientemente estructurados que puedan mantener ese equilibrio emocional seguro. Entonces, al él sentirse inseguro ante ultrajes, ante traumatismos graves, como lo explicaba el doc, empieza a sentir esa carencia, esa falta. Entonces, al no tener ese super yo estructurado que viene del complejo de Edipo, va a tratar de inclinarse hacia el ideal del yo. O sea, como hablamos del neurótico, que trata de superar a sus padres porque se siente inferior. Entonces va a tratar de mostrar o inventarse ese personaje de ficción que satisfaga de alguna forma lo que sus padres deseaban de él, o que lo que el mundo tendría que ver de él o la sociedad. Entonces, en realidad es como el inicio, pero pues ya la consolidación se podría decir que es más en la edad adulta. De hecho, nos pide también que seamos diferenciales en cuanto a las mentiras infantiles o fantasiosas, de que realmente vamos a notar que son superficiales, que no es tan elaborada como la del mitómano, que es incluso capaz de fingir personajes, de actuar, de cambiarse de nombre, cambiar de nacionalidad, cambiar de todo si es necesario, con tal de crear el personaje y obtener lo que busca. Uh-huh. Sí, digamos, inician en la adolescencia sus mentiras, pero entre más crecen, más elaboradas las hacen y más abusan pues de Más eso, abusan ¿no? de eso. Entre más capacidad tengan, más va a ser el daño que van a hacer. Sí, Eiger nos mencionaba, por ejemplo, que son personas regularmente muy inteligentes, o que por lo menos tienen una gran capacidad de mimetizar, o sea, de fingir personajes, o de inventar cosas, o de grabarse incluso cosas. Nos mencionaba un ejemplo de cierta alumna que con escuchar de algún tema iba a clase y lo defendía como si lo conociera completamente. O sea, tienen esta capacidad, y eso no nos habla de otra cosa más que de su falta de identidad. Al no tener una identidad propia, son capaces de plagiarse, la que sea, la que les convenga en ese momento, la que tengan enfrente, e incluso tergiversarla, aumentarla y hacerla aún más elaborada que la propia que tratan de imitar. También podemos ver las perversiones morales como una especie de caracteropatía, donde todo estaría como un mecanismo de defensa del yo, y por eso puede tener una estructura clínica, pero estos rasgos de perversiones morales. Así es. Bueno, para cerrar con el mitómano y pasar al falso yo, quiero hacer mención de 2 síndromes que son muy, muy conocidos por la mitomanía, que es el síndrome de Munchausen, el cual puede ser el propio o por procuración. En este síndrome es más común en mujeres, el cual se asocia a la mitomanía y la automutilación o autoflagelación, en el cual son capaces de fingir las enfermedades más catastróficas, buscan el beneficio secundario de estar enfermo, que bien o mal es el afecto, la atención y tener a la gente al pendiente de ella, pero llegan incluso a cosas extremas que hasta los médicos son engañados y son capaces de prescribir cirugías, cosas extremas con tal de que ellos se salgan con la suya. O sea, logran engañar a todo mundo. Y tenemos el síndrome de astenia de Fergol, que es en el cual la gente se mutila y se desangra poco a poco, para incluso en los exámenes presentar anemia. Entonces vemos en realidad casos extremos de mitomanía, ya donde involucra la salud física, en el cual vemos cómo el paciente busca en sí salirse con la suya, que en este caso es buscar el afecto, la atención o la procuración de otras personas. Algunas veces es como muy sencillo, llegan incluso a fracturarse con tal de no ir a trabajar, pero si es algo grave, pues no está tan fácil que hagan eso. Sí, pues es difícil. Bueno, Diana ya dije que se apunta ya, ¿verdad? Alan Valdés dice que tiene una amiga que lee su mail y yo lo leo también. Bueno, y al rato me lo platica y le agrega cosas de más. Y como si fuera cierto me lo cuenta. Pues sí, es mitómana. Y se apunta también para las... Ay, qué amigas, Alan, pero bueno. Un saludo. Bueno, Déjate de ella. Mínimo lo sabe, ¿no? Así ya no lo agarran desprevenido. Vamos a pasar a la segunda estructura, que sería el falso yo. Aquí hay que diferenciarlo un poquito del mitómano,
ya que el falso yo, el falso sí, o también las personalidades conocidas como sí, en realidad no mienten, porque surge de un traumatismo infantil en el cual a toda costa buscan proteger su verdadero yo para no ser heridos nuevamente. Entonces tienen una personalidad como de fachada, una máscara, pero ellos no son conscientes. O sea, al vivir en un entorno de presión, al tratar de vivir con la presión de agradar al padre, de ser agradable a la sociedad, hacia la madre sobre todo, la cual vemos que es una madre muy sobreprotectora, entonces busca satisfacer o cumplir los deseos de los demás, al punto tal que se olvida de sí mismo, de su verdadero yo, no sabe ya quién es, ni cómo es, vive completamente encerrado en una máscara, en una cortina de humo, en el cual él cree que es o está hecho para satisfacer las necesidades de los demás. Entonces, esto no es una mentira porque él no tiene conciencia o no sabe que está mintiendo, no sabe que es una máscara, no sabe que es una actuación, ya que ni siquiera tiene el contacto con su verdadero yo, o sea, no sabe las necesidades o las cualidades que tiene él en su interior. Bueno, el punto es no si es una mentira, lo es, pero sin embargo él es la mentira, ¿no? Aquí la diferencia es con el primero que hablábamos, en este caso la mitomanía o incluso el mentiroso compulsivo, que bueno, todo el tiempo están a búsqueda de crear un personaje, ¿no? De crear una fachada, pero sin embargo es la búsqueda. Sin embargo, el falso yo o el falso self ya es la creación de ese personaje, ¿no? Ya es el personaje como tal. Entonces, si hablamos o lo pusiéramos un poquito teórico y decíamos que el primero, el mitómano, era a fin de cuentas, el sujeto con ese objeto a su disposición, que es la mentira, pero ese objeto muy cambiante, en este caso pareciera que, en el caso del falso yo, el mitómano se convierte en el objeto como tal, ¿no? En este caso la mentira, y así lo va a vivir, ¿no? Entonces, aquí nos va a ir, bueno, vamos a ir mencionando algunos casos, ¿no? O algunas incluso como subculturas, ¿no? Dentro del Snoop, por ahí ¿cuál otro viene? El dandy y el mundano. El mundano, bueno, que incluso... sí. No, sí, Doc. No, bueno, que traduciéndolo al siglo XXI sería el cosmopolitan, el fashionista o la fashionista, el materialista, el metrosexual o el wannabe o el hipster, ¿no? Todos esos exactamente, incluso el hipster, ¿no? Que alguna vez tratamos aquí. A fin de cuentas, esto es como el querer ser, como dice ahí, como el wannabe, ¿no? El wannabe. Sin embargo, todas estas distintas como subculturas o tribus urbanas o como les queramos llamar, son pues de diferentes épocas, ¿no? Pero sin embargo todos van a tener esta constante en la que es un personaje que en sí no es su esencia, pero sin embargo lo viven como cierto, ¿no? Y a fin de cuentas otra vez tapando como todas esas necesidades o todas esas faltas, ¿no? Ahí viene la parte en la que van a demostrar un personaje que normalmente va a estar elevado ya sea a un plano económico, social, cultural, de diferentes categorías, pero siempre como por encima de los demás, ¿no? O a fin de cuentas no demostrando como esa falta que tienen. Entonces por ahí va a ser este juego, ¿no? Pero sin embargo ya es todo el performance, ya es todo como el juego de la mentira en sí, ¿no? Entonces ahí lo vemos que no es necesariamente consciente, sino pareciera como un mecanismo de defensa, ¿no? En completo, la mentira, como lo utilizan como si fuera un mecanismo, ¿no? Entonces en este caso él mismo va a ser la mentira, esa es como una de las diferenciaciones. Sí, así como explicaba con anterioridad, o sea, el niño, a temprana edad cede a la presión del entorno, por la cual se da cuenta de que si es él mismo, va a ser lastimado severamente una y otra vez. Entonces aprende a tener como esta cortina de humo donde se permite o cree que siendo lo que le exigen o lo que le piden o lo que su mamá dice que tiene que ser, entonces él se va a librar de ser castigado, de ser regañado o de ser herido o lastimado. Entonces esta conducta reactiva, buscando no ser lastimado, se convierte ya en una máscara con la cual vive el resto de su vida, buscando agradar a los demás, buscando ser lo que la sociedad requiere. Por eso habla aquí de niños hipernormales. Incluso nos menciona que en consulta suele ser gente que reacciona favorablemente a las interpretaciones. O sea, es demasiado bueno para ser verdad. O sea, es tan perfecta la máscara que se empieza a dudar de ella porque se ve la carencia de afecto, la carencia de la emoción o que en realidad cayó en cuenta en la interpretación, sino él busca agradar al terapeuta, busca agradar a la sociedad, busca agradar al padre, busca hacer lo que los demás le exigen y siente que si lo logra va a ser feliz y va a evitar que su verdadero centro o su verdadero yo sea lastimado. Entonces esta máscara, esta careta, esta cortina de protección se extiende a lo largo de toda la vida al punto de que él llega el momento en que él ya no sabe que existe alguien más en su interior, por así decirlo. Déjalos hablar que se ahogan. Mira. Digamos que también hay diferentes niveles de falso self. El más sencillo sería el que tendrían todos a nivel diplomático.
tenemos que ponernos a lo mejor un poquito una máscara para interactuar con los demás, pero el grado más patológico es cuando ya todo el tiempo están con la máscara. Hay personas que tienen, digamos, en la casa, se quitan la máscara y todo el demás tiempo están actuando. Otras personas, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor con una sociedad de amigos, algo así, pueden actuar como son realmente, pero ya lo más patológico es cuando ya ni siquiera con amigos. Así es. Por ejemplo, me gustaría aquí citar un psiquiatra llamado Fernando Rísquez nos dice que para que su descripción de salud sería la máxima expresión de la individualidad de un individuo con la mínima fricción con su medio. Entonces nos habla de que todo el mundo llevamos ciertas máscaras porque ante determinadas situaciones en la sociedad debemos comportarnos de diferente manera. No podemos ser el mismo en todos lados. Pero nos habla de que más saludable va a ser esa persona en la cual sus máscaras entre sí se parecen más hacia la esencia y sabe manejarlas. En cambio, cuando la máscara es cada vez más alejada de lo que sería la esencia, será mayor el grado de patología. Sí, algo así como la película de la Bella y la Bestia, no se parece nada a la bestia a la persona que hay detrás. Así si es. la máscara estuviera más como un antifaz, estaría menos velado y se parece un poco más a cómo es la persona. Así es, más o menos. Buen ejemplo. Por ahí hay otro ejemplo, bueno, en la literatura hay varios, ¿no? De personas que viven como una doble vida, que por ahí también nos menciona, así como en el mitómano hacemos la diferencia con el mentiroso compulsivo, aquí en un punto lo propone Eiger como la diferencia entre cuando hay una ruptura en la personalidad, ¿no? Cuando hay como múltiples facetas, pero como una personalidad múltiple, ¿no? Y aquí nos dice que en un momento nos dice se decía que la personalidad múltiple era la que no se conocía cuál era la distancia entre la realidad y la mentira, ¿no? Y que en este punto el falso yo pues sí estaría más cercano, ¿no? Sin embargo, pues también está así de distanciado, ¿no? No sabe en qué momento, como esto esta mentira, desde lo que proponía Lucy, ¿no? De decir, pues esta mentira puede ser inconsciente todo el tiempo, toda su actuación puede ser inconsciente, ¿no? A fin de cuentas se lo van creando y llega un momento en el que, como dicen, no va a haber puede que no haya un punto seguro en donde ser verdaderos, ¿no? O puede hacer la diferencia tan brutal en la que, como decía Domingo, ¿no? Quizás en casa es de una manera, en trabajo es de otra manera, en la escuela es de otra manera, con sus amigos es de otra manera, o ser muy muy distanciado, ¿no? Que incluso alguna vez cuando hablamos de esta bipolaridad decíamos que podía ser una de las características, ¿no? También decíamos que podía ser una de las características la parte en la que quisiera agradar a todos. Y aquí eran los puntos detectables en la que decía, bueno, el niño que es como el orgullo de sus padres. Por ahí nos menciona alguna otra frase el autor que dice como el niño que es suficientemente agradable, ¿no? O hipernormal, en la cuestión en la que pues todo lo que hace está muy bien, ¿no? Y siempre es como beneficio o con permiso de los padres, ¿no? Todo lo que hagan. Entonces es como el niño perfecto, ¿no? Por este momento. Pero sin embargo, así se establece, ¿no? A cumplir la necesidad o a cumplir, en este caso, el capricho del otro o el deseo del otro, mejor dicho, sin embargo, sacrificando su propio deseo. Entonces llega un momento en el que por eso puede venir la ruptura dentro de él, en algún momento de su vida, en la que no sepa qué es lo que desea, ¿no? Por ahí nos menciona el ejemplo de terapia, que bien es cierto, en el que dice que se podría confundir el analista, dado que todas las interpretaciones las va a aceptar, ¿no? Ah, sí, tenía razón, ¿no? O incluso va a completar las palabras, ¿no? Por ahí nos mencionaba otro caso en el que dice que las interpretaciones él mismo ayudaba, ¿no? A descubrirlas, cuando sin embargo pues todo era mentira, ¿no? Y decía, a lo mejor a ojos de un analista que no sea tan experto en esto, pues va a decir, pues ya está, ¿no? Está curado y ya está funcional, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, llegaba el ejemplo en el que llegaba posteriormente el mismo analizante, ¿no? O el paciente, y le decía pues que le había estado mintiendo todo el tiempo, ¿no? Y que pues en realidad seguía con los mismos problemas y que quería un cambio en su vida, ¿no? Entonces viene esta búsqueda que incluso podría confundir en terapia, ¿no? O que incluso confunde en la vida misma. Entonces por ahí va esto. Dice Ana, bueno, dice, si el mitómano puede que no tenga una identidad definida, pues sí, es cierto. ¿Qué se puede hacer para construirla? Pues como ya es adulto, ya tiene que ser en terapia, digamos, la personalidad ya se adquiere en la niñez, y si no se establece ahí, entonces ya va a requerir terapia para que pueda cambiar, porque él no puede, ¿no? Dice Carlos, una súper pregunta que nos hace, dice, a ver, si nunca se da cuenta de su falso yo, ¿cómo se sabe que es un falso yo? Vámonos tendidos. Pues bien fácil, elemental. Elemental, mi querido Watson. Dígale, doctor. Porque la persona se siente vacía, no hay nada que se siente vacua, es que le llene y va a tener esa necesidad de sentirse bien consigo mismo que no lo puede sentir, ¿no?
y se apunta pues para... Pues porque al final se ha dedicado toda la vida a complacer al otro, vive de las expectativas de los demás y nunca se ha volteado a ver las expectativas sobre sí mismo. Incluso puede ser muy exitoso en muchas cosas, pero cuando ya le aplaudieron lo que hizo, ya no sabe qué hacer. Necesita que otra persona le diga qué hacer. Me ocurre como ejemplo el Caballero de la Armadura Oxidada, que nos habla de una persona que con el temor a la guerra se empieza a poner la armadura y no se la quita y no se la quita y no se la quita. El punto es que cuando se la quiere quitar está tan oxidada que no puede. Entonces, se me ocurre así como algo muy simple de describir, ya que es lo mismo, al temor a ser herido, se pone una máscara y llega el momento que cuando ni siquiera se da cuenta ya cuando vive la máscara, porque ya no puede quitársela porque ya ni siquiera tiene conciencia de que la tiene. Y este libro lo maneja como la moraleja, ¿no? De que necesita crear su armadura para poder ser. Y sin embargo, bueno, nunca acaba como sabiendo quién es. ¿Tú también lo leíste? Alguna vez lo leí. Sí. Eso es gestal, no lo lean. En la infancia. En la infancia En lo la leían. secundaria te obligan. Yo también por ahí, primaria y secundaria lo leí. Te obligan a No lo vuelvan a leer. ¿Quiere que cambiemos el sistema educativo? Por ahí. No, por ahí hay otro libro que también el Doc aquí va a protestar. Va a protestar un poquito. Gatsby de Fitzgerald, en la que... Es novela. Bueno, es novela, pero también, a fin de cuentas, Gatsby acaba siendo esto, ¿no? Un personaje, un falso yo, en el que ya sea en el texto o incluso en las películas, en las diferentes películas que existen, pueden como ver esto, ¿no? En el que es el hombre de buenos modales, es el hombre exitoso, el hombre de negocios y demás, pero así como tiene un misterio en el que nadie sabe como de dónde viene toda esta riqueza y demás, también tiene un gran vacío, ¿no? Todos estos éxitos, como dicen, y es el punto para detectar como ese falso yo, ese falso self, porque si no, pues no habría problema, ¿no? Si no se siente decepcionado de sí mismo, o si no siente este vacío, pues ¿cuál sería el problema? No, simplemente así es. Pero sin embargo, en esta parte, y por eso nos suena tan cercano quizás, por esta insatisfacción que pueden ser las vidas de muchos casos, ¿no? Las vidas de muchas personas en que dicen, pues estoy haciendo esto, pero no me gusta, ¿no? Pero no siento que es lo mío. Y así como puede ser una elección de cualquier manera de trabajo, profesión, etcétera, pues aquí vemos que Gatsby lo lleva así, ¿no? A un punto maximizado en el que él mismo se cree ese personaje, que a fin de cuentas por ahí hay una escena que se me hace muy curiosa, en la que reniega de sus propios padres, ¿no? Dice que sus padres eran de orígenes muy humildes y él dice que tenía un destino consagrado, que era un destino que superaba a los mismos padres y que él no estaba para hacer eso, ¿no? Entonces corta de tajo con estos padres, se va a vivir por el mundo hasta que se encuentra con una persona que es la que lo crea prácticamente, pero sin embargo lo crea a base de que él lo suplanta. Entonces esta persona desaparece de su mundo, pero él se queda con esa personalidad, ¿no? Y ahí vive siendo ya un caballero, siendo un millonario, siendo un excéntrico, teniendo todas estas actitudes que le enseñaron, pero que iban en completa oposición con la necesidad o la falta que él tenía, que era de los padres de orígenes humildes, ¿no? Y él lo demostraba así, ¿no? Como de, yo sabía que mis padres eran mis padres biológicos, pero sin embargo no eran mis padres a nivel de destino, ¿no? Que no eran los padres que yo merecía. Entonces ahí viene como la oposición de yo no soy de orígenes humildes o yo no quiero tener una vida humilde y tengo que ser diferente, ¿no? Entonces acaba renegando, pero también acaba como adoptando toda esta personalidad, ¿no? Y durante la historia se va a poder dar cuenta el lector de diferentes puntos de quiebre, ¿no? Hasta que el personaje como tal se acaba de romper, ¿no? Y aquí quizás como preámbulo a estos personajes como el snoop, el dandy, el wannabe, ¿no? El hipster y demás, que a fin de cuentas es como una identidad de ese tipo, ¿no? Reniegan de su origen muchas veces, reniegan de su misma realidad y crean otro que es superior, ¿no? Y muchas veces el que sabe de cultura, el que sabe de sociedad, el que tiene buenos modos, incluso el caballero y demás, pero todo es una fachada, ¿no? Y en base a todo lo que están viviendo, aún hay insatisfacción. Ahí es el punto clave, ¿no? Pues es la eterna búsqueda de llenar esos vacíos. Dice Susana, ¿cómo curar el falso yo cuando no tienes deseos de nada? Cuando no quieres poner de tu parte. Pues para eso es la terapia, pues, ¿no? A fin de cuentas. Pues ¿de qué otra manera? Pues para eso es... No se burlen, es una pregunta seria. Ay, bueno, ¿cómo son ustedes? Se está burlando. También nos menciona que el falso yo entra dentro de las estructuras limítrofes o borderline, pero dentro de esas sería como de las más sanas, ya que es la más cercana a la neurosis. La menos peor. La menos peor. La más sana. No, pues nuevamente la respuesta ahí para esta pregunta es, Susana.
es en base a la terapia, ¿no? En este caso, pues la insatisfacción, como dice, si no se tiene deseo, pues es que el mismo deseo proviene o está nulificado por esta insatisfacción. Hay ¿no? que buscarlo, ¿no? A Entonces, fin de hay que cuentas, buscar. aquí digamos, hay que buscar ese yo o verdadero, hay que buscarlo o crearlo y otra vez buscar el deseo, pues a fin de cuentas ahí está, toda persona que vive tiene que desear, pues. Eso, ¿no? Y volteando eso, el deseo es vida. Y hay que Entonces, volverlo, digamos, otra vez a encontrar, así de fácil. Bueno, de difícil, pues. por ahí la respuesta. Sencillo, ¿no? Sencillo decir, pero bueno, sí, Pero quizás sí- la terapia sí se puede, ayuda, ¿no? sí se puede. Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más? Un último Pues bueno, comentario. ya lo último sería esos personajes, que quizás no abundar tanto en ellos, porque bueno, como decimos, la diferencia entre el Snoop, que era por ahí de los 60s, 80s, el Dandy, bueno, 80s, 90s, después fue El metrosexual. el metrosexual, el Yumpie, también de alguna vez que era como la contradicción al hippie, por ahí el Dandy, que fue 50, 60, pues todos estos han sido personajes que van por una época, pero sin embargo con una fachada muy hecha, ¿no? A fin de cuentas, yendo en contra de su carencia, que el más reciente o el de nuestros tiempos, pues sería el hipster, ¿no? Como alguna vez decíamos, a fin de cuentas también, tratando de ser lo que no son y sin embargo no sabiendo lo que son, ¿no? Es como con este juego de tratando palabras. de ser superiores también. También, siempre se busca esa superioridad y en sí como renegando ya sea el origen, ya sea la falta, ya sea la necesidad, pues a fin de cuentas es una renegación constante en la que crean una fachada, ¿no? Que Ya. puede ser, o la mayor parte de veces es inconsciente. Entonces por aquí vemos que no es un mecanismo de defensa propiamente, pero pareciera que fuera un mecanismo en el que se protegen, ¿no? De esta misma como carencia y pues crean todo su personaje. Entonces la diferencia, pues bueno, el primero tiene la mentira a su disposición, en este caso él es la mentira. Ok, bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Ya continuamos este ciclo de perversiones morales en enero y muchas gracias. Gracias por escucharnos, buenas noches. Gracias por escucharnos. Buenas noches. Muchas gracias por escucharnos, que pasen una linda noche. Nos encontramos el siguiente jueves. Hasta la próxima. Gracias.